baja la moto. Un grupo de cineastas recorre la ciudad en busca de una obra pública a medio construir. Comienza la década del 90. El esqueleto frío de un teatro incendiado, demolido y abandonado, se convierte en el escenario elegido por un taller experimental audiovisual que se propone filmar una versión de Hamlet como intervención política. El Teatro Argentino de La Plata, en el que actualmente conviven la ópera, el ballet y la música clásica, fue durante décadas el símbolo de la desidia del Estado en medio de la ciudad. ¿Qué tal? Pero también el pretexto para que una cámara VHS registre el regreso de Hamlet a ese castillo de hormigón. Que mucha gente estaciona porque no hay nadie. No, acá no me van a dejar. Acá sí hay bar. No, si no hay nadie. Hola, Ah, ¿cómo te va? Estuvimos hoy grabando y estamos haciendo unas imágenes de las... acabamos de salir por la otra, tenemos que volver a entrar y volver a salir. Vale. ¿Sí? Es entrar y salir. Sígueme. Lo sigo. Préstame atención a cuanto revelarte voy. Hábleme, que estoy obligado a usted. Y a vengarme también cuando me escuches. Oye, oye. Si acaso amaste a un padre cariñoso, Eterno Dios. venga su vil e infame asesinato. Sí, el más vil asesinato, inhumano como todo asesinato. Han dicho que durmiendo en los jardines me hirió una serpiente. Y toda Dinamarca fue engañada. Debes saber, adorado hijo, la serpiente que mató a tu padre hoy ciñe su corona. Mi tío. Sí, así es. Y tomó a la reina en incestuoso adulterio. Pero ya el aire de la aurora siento. Seré breve.
Cuando yo dormía, tu tío entró con hechizada ampolla de beleño que vertió en mis oídos y me privó de la mano fraterna de la vida, la corona y la reina. Hijo mío, no toleres tú si tienes brío. No dejes que el tálamo real de Dinamarca de incesto y lujuria el hecho sea. Aunque la vida te cueste, no dañes a tu madre. Carlos Ballina era docente en la Universidad Nacional de La Plata. El chino, como lo conocen todos, perdió su trabajo poco tiempo antes de que la dictadura clausure la carrera de cinematografía. Con el regreso de la democracia, fue uno de los fundadores del Taller Experimental Audiovisual, un espacio de resistencia desde donde se planificó rodar Hamlet en los escenarios del teatro abandonado. Nosotros filmamos un Hamlet acá, en el 91, en un periodo muy intenso y era una estructura vacía esto. Después lo terminamos en un proceso largo y nosotros le llamamos de analógico a digital porque empezamos haciendo algo analógico y terminamos con las primeras cosas. Y lo que están haciendo ahora es un trabajo de recuperación de esa memoria, paseando a algunos de los compañeros que estuvieron en esa experiencia, ¿no? De ese Hamlet, una especie de Hamlet sobre Hamlet. Así que ahora vemos que está todo ocupado, lo que estaba vacío, digamos. Están identificando los lugares que en ese momento estaban desnudos. Claro. Y esto, bueno, tenemos la sospecha... No sé si habías nacido vos cuando yo filmaba acá. ¿91? Sí. Sí, ya estaba grandecito. ¿Estaba grande? Ah, sí, bueno. Sí, 15 años. Ah, bueno, sí. Se conserva bien, se conserva. Este es uno de los patios. Este es uno de los patios, sí. Ahí suponíamos que era... Están las ventanas esas que están tapadas, que suponemos que deben ser estas, ¿verdad? Acá teníamos un debate entre Laertes y Hamlet. ¿Ah, sí? Que lo hacíamos una noche, había mucho viento y yo les pedí que gritaran, ¿no? No sé, no usamos ese, pero me acuerdo de eso porque fue interesante. Estaban a los gritos como si fuera una especie de riña de gallos. Maldición 1000 veces caiga. Corta. Maldición 1000 veces caiga sobre aquel cuyo golpe despiadado te privó del juicio claro. ¿Qué puedes hacer tú por ella? ¿Llorar? ¿Ayunar? ¿Pelear? Yo puedo hacerlo. Maldición 1000 veces caiga. Maldición 1000 veces caiga sobre muertos y vivos. Echad tierra, pero aquí levantad una montaña. A ver, alguna otra. La que habíamos visto. Bueno, esta es la de los patios de luz del cuarto subsuelo. En estos maceteros están las bombas de achique. Hoy acá estaría carpintería y acá el sector de utilería y escultura. Y acá en este costado herrería. Este es el pasillo de circulación del cuarto subsuelo y nosotros, el taller de escenografía, estamos acá.
Alejandro Berardi se acercó al taller experimental audiovisual. Venía de la escuela de periodismo. Llegaba con intereses comunes entre cine y comunicación. Y con una cámara de video VHS, con la que se convirtió en el camarógrafo de todas las producciones colectivas. Lo recuerdo así como una locura del chino, que vino y nos contagió a todos y nos convenció que teníamos que hacer Hamlet. Y era impresionante el lugar. El lugar fue increíble. La época, la lucha por la reapertura generaba el deseo de representar, dado que era un año en el que estábamos en plena lucha por la carrera de cine, por la reapertura de la carrera de cine, que podría hacerse como un ejercicio, como un juego, como una posición brechtiana, cosa que yo admiro mucho del teatro de Brecht, de tomar una cierta distancia pero aproximarse, digamos, quemarse con la distancia, tratar de sentir que uno estaba afuera, y ese coincidió que Hamlet se sentía afuera de un crimen que le había afectado, que afectaba el poder, que afectaba su decisión en la vida. Era un universitario que tenía que expatriarse de esa universidad, de la lejana Londres, volver a Dinamarca, y entonces sentí que Dinamarca, ese Hamlet expatriado, éramos también nosotros. Cuando fue cesanteado, Carlos Ballina instaló un kiosco con venta de libros al que llamó Casablanca. En esa librería, en medio de la dictadura, un grupo de cinéfilos comenzó a plantearse la necesidad política de reabrir la carrera de cine. Ahí elaboró una pequeña estrategia de abrir un kiosco o librería que se llamaba Casablanca, en Casablanca. Casablanca es como una película de los hermanos Marx, esa película donde entran todos a un camarote, ¿no? Venían en ese pequeño lugar y entraban gente que yo no conocía y que iban a ser entrañables para mí. Para aquella versión de Hamlet, Julieta Ballina fue convocada para interpretar a Ofelia. No era la primera vez que interpretaba un personaje. Cuando era todavía una niña, había participado de una pequeña ficción que transcurría en aquel espacio misterioso de la librería de su padre, en el que con el tiempo pudo comprender que se encerraba en algo más que proyectos cinematográficos. Yo nunca había actuado en mi vida y tengo el recuerdo del día que actué en el corto de él en Collage. Cuando me dice de salir en Collage, me explica que voy a hacer lo mismo que hago siempre, todas las tardes. Yo recuerdo la sensación física del miedo y de la adrenalina, nunca la volví a sentir. Sentía que me moría y que por otro lado era como un ataque de pánico y que era muy placentero, como una cosa muy rara. Era un grupo de personalidades muy intensas. Sí recuerdo un momento donde él me empieza a contar un poco su deseo de reabrir la carrera. El colectivo cinematográfico combinaba producción artística con acciones políticas. Conformaron una coordinadora para pedir por la reapertura de la carrera de cine, con la que todos los martes se concentraban en las escalinatas del rectorado para hacer público su reclamo. Y yo fui entendiendo el proceso de producción como entendía el proceso político, como entendía el proceso de la lucha por la reapertura. Donde armamos un grupo que se llamaba Praxis Audiovisual, por ejemplo, un grupo que estudiaba Gramsci, y que nos reuníamos los martes ahí, porque los miércoles era la Madre de Plaza de Mayo en la Plaza San Martín, los jueves en la Plaza de Mayo, y nosotros los martes del rectorado. ¿Y cómo llegamos ahí? Un conjunto de gente por todos estos procesos.
Quedaron vacíos los sepulcros y los amortajados cadáveres vagaron por las calles gimiendo, gritando. Las estrellas resplandecieron con encendidas colas. Cayó la lluvia de sangre. El sol se ocultó entre celajes funestos. ¿Cómo ves? Los hombres hemos visto ya anuncios de sucesos terribles, precursores que nos cuentan calamidades. Todo eso se ha manifestado ya, aquí, ahora, a nuestro país y a nuestro pueblo. El fin de la dictadura estimuló una novedosa producción artística que se manifestaba en el teatro independiente, el cine en Super 8, la poesía y la fotografía. Pero aún en democracia, el aparato represivo seguía intacto. Cualquier actividad para reabrir la carrera de cine era espiada por los servicios de inteligencia de la policía. Para la Dirección de Inteligencia, todo ámbito de agrupamiento era un ámbito de conflicto. El espectro es donde haya un grupo de personas reclamando por algo y eso pueda llegar a ser problemático, hay que observarlo. Entonces, es decir, ellos prevenían hipótesis de conflicto. En el caso de la reapertura de la carrera, lo que encontramos es un informe muy prolijo, donde plantea una introducción, como unos antecedentes desde quiénes son quienes y cuándo comienzan a organizar la reapertura. El desarrollo de cómo vienen llevando a cabo, ellos lo fichan más o menos a partir de octubre del 83. O sea, y luego lo que hay es, van a tener un sector más de fotografías, que en realidad en este caso es mucho más recorte periodístico de diario. O sea, y finalmente sí logran hacerse con un ejemplar original de la coordinadora de cine. O sea, que efectivamente lo que presentan es un ciclo de cine. Es un informe así, cerrado a entregar a la consulta por si algún organismo del Estado, por ejemplo, preguntara, bueno, ¿quién es esta coordinadora de cine? Ellos podían presentar rápidamente un informe con todo lo detallado y los integrantes y sus antecedentes, las direcciones en donde se reunían, o sea, en eso son muy detallistas. Esto, y además muy simple, él cómo te la da, es esta, es esto solo. Incluso casi es un acto de amistad, ¿viste? Es como dar la mano, él te da la mano de este modo. Acción. Me empiezo a enterar de lo que había sido la carrera de cine, que me habían cerrado, y que todo esto tenía un doble propósito, era aprender de una forma autodidacta casi, a hacer cine o filmar, que era lo que yo quería, y a su vez una finalidad política de reabrir la carrera de cine, porque se habían abierto todas las carreras que habían cerrado durante la dictadura y faltaba la de cine. Digamos, lo que hay que tener en cuenta es que con el VHS pasamos a filmar desde la simpleza. No es que teníamos que ir con la cámara, como se hacía antes, sonido, iluminación, no, VHS era por primera vez, podíamos agarrar la cámara, poner al hombro y viajar a Buenos Aires en la locomotora, ir a tal lado. Hija de un jefe de estación en el año 30, ganando 110 pesos. Mi hijo maquinista, por desgracia, ya no tiene más trabajo, por lo menos por hoy.
yo me fui haciendo amigo de algunos chicos que vivían, que ya estaban, se les había desarmado la familia por la pobreza. Yo estuve en una época así también marginado sobre la calle, pero porque yo veía cómo era la sociedad. Entonces yo me rebelé contra la sociedad. La cana me mató a palo, fui en cana, fui a la cárcel, de toda mi historia. Pero nunca se me cayó una lágrima porque yo me lo busqué. Y cada vez que me pegó un vigilante con un bastón, con sea que sea, nunca sentí el dolor porque yo lo estaba haciendo con gusto, ¿me entiendes? Por ahí tenía ganas de matarme y no me animaba a matarme yo mismo, entonces quería que otro me mate a palo. Entonces por eso me metía contra una barra, contra la policía, contra cualquiera. Donde había una historia me metía. Ya que el rey la comedia pone en ascuas, ¿será que no le gusta? Y Santas Pascuas. ¡Música! Toca esta flauta. Señor, no sé. Te lo ruego. No sé cómo hacerlo. Es tan fácil como mentir. Yo creo que Hamlet generó mucho acá en La Plata, porque no solamente nos movilizamos nosotros a nivel experiencia, sino también la parte actoral, la parte de toda la gente que estaba alrededor nuestro. Es decir, había un castillo abandonado que era el Teatro Argentino y nosotros lo ocupamos. Entonces fue como plantar una bandera ahí de esperanza. Ahora se van, lo más pegaditos que puedan, se van. Vos por atrás. Correte, Fernando. Santiago González se acercó hace 30 años al taller experimental audiovisual proveniente del mundo científico, aunque ya experimentaba con el lenguaje cinematográfico. Yo señalo los planos, me parece, ¿eh? Mi relación con el taller, o sea, en todo caso mi relación y mi comienzo de relación con el tema de la imagen, el cine y el video, es originalmente periférica, porque bueno, yo soy ingeniero y a partir de simplemente interés, de hobby podría decirse, con una palabra que ya creo que está en desuso. Yo en el 89 es que me acerco a la Facultad de Bellas Artes y conozco este grupo Máquina, de producir fundamentalmente. No solo interpreto el periodo que le toca a Carlos trabajar con nosotros, que es el último periodo de taller, el comienzo de la carrera, sino también la historia que tiene él previa, que es la de trabajo en clandestinidad, filmando informe y testimonio, y incluso también lo que yo considero es la mejor película sobre La Noche de los Lápices, que es lo que hace con Pablo Díaz, con la grabación de Pablo Díaz, un grabador a cinta abierta, y con lo que pudo hacer del backstage de la película de Olivera. Vestían con ropa no muy bien definida, como con bachas del ejército, pulóveres comunes, todo con pasamontaña y con fusiles en la mano. Me agarran a mí, me dicen venid, me tiran contra el piso de boca abajo. Esto iba sucediendo a medida que iban apareciendo mis hermanas. Había sido muy reciente el tema de la filmación de La Noche de los Lápices. Y ahí donde había empezado a funcionar, a moverse el taller y digamos, a promocionarse. Y ahí me acerco yo. Y tenía el diario El Día. Y ahí salió una publicación donde decía que se reabría un taller experimental audiovisual dentro de la Facultad de Bellas Artes. No pude librarme del fantasma de Gabriel.
Alejandra Seriani se dedica a explorar las relaciones entre la tecnología y el arte con los cuerpos, con su propio cuerpo. Experimentó con la videodanza, el lenguaje multimedia, el videoarte. Estudiaba artes plásticas y danzas cuando descubrió el taller experimental audiovisual. El taller en sí se promocionaba como un espacio pro lucha por la reapertura de la carrera, o sea que era un lugar donde además de producir y empezar a conocer qué era el cine y demás, era un espacio, digamos, como de militancia artística. Es la forma de militancia que yo considero, ¿no? Digamos, se promocionaba como un espacio pro lucha por la reapertura de la carrera, por lo cual la producción era muy importante porque teníamos que hacer conocer esto. Y a poca distancia brilla Júpiter. Estaba dentro de la Facultad de Bellas Artes, en pintura, en dibujo, pero además el chino fue un maestro absoluto. Te digo que aprendí más con él que cursando, digamos, como el formato, por eso era como muy innovador en ese momento, la manera en que él proponía una clase, ¿no? Como de pronto hacía así, como si fuera un mago, sacaba la radio, te ponía un cassette y aparecía, y hacía así, aparecía alguien bailando, y entonces podía explicar el cuerpo, con no sé, todo era así, nunca sabías, era como una puesta en escena. Permanentemente, más que trabajar sobre historias ficcionales, se trabajaba como en esta idea o esta especie de género que se promocionó bastante en el taller, que era esta hibridación entre la ficción y el documental. Para acabar con el juicio de Dios, era el nombre de la banda punk que integraba Fernando Arizaga, un poeta y conductor radial que circulaba por los cineclubes en busca de los clásicos. En alguno de esos territorios se cruzaba con el Chino Ballina, quien había sido un influyente profesor del colegio secundario. El taller funcionaba como un lugar de debate y como un lugar de encuentro y a ver cómo íbamos a interactuar con el cine. Y lo que fundamentalmente era lo que había que hacer era abrir la carrera de cinematografía. Y un poco esa era la actitud de la reapertura de la carrera. Yo participaba de reuniones que iban cinéfilos y veía películas de Antonioni, de Wim Wenders, de Bergman. Y un día lo encuentro a Carlos, al chino. Se me acerca y me dice con su voz grave: voy a filmar Hamlet, me gustaría que seas el personaje. Y le dije que sí, sin dudar. O sea, hay algo que me transmitió seguridad y también una gran ternura en elegir un personaje que no sea un actor para que haga Hamlet. Bueno, y después comprendí el tema del actor social y también entendí que, como yo escribía mucha poesía en esa época, que tal vez necesitaba un joven poeta. No hay un solo personaje que no seamos nosotros mismos. Quiero decir, sin embargo, que creo que este es un acto colectivo, grupal, de profunda afectividad, donde Hamlet es, y nada menos, que una mediación. Pues en el 72, con unos compañeros, hicimos informe y testimonio sobre la tortura política, que es el primer film sobre derechos humanos explícito que hubo en América Latina. Y decir que hubo cuerpos rotos, quebrados, torturados, testimonios,
Y aquí también en Hamlet hay cuerpos rotos, pero más almas rotas, porque Ofelia no puede consumar su amor, porque Hamlet ordena palabras extrañamente. Esa cuadrícula la reproduce en escala en la tela y la técnica que utilizan ellos para dibujar y pintar es ir caminando sobre la tela. Y además de pintar todo lo que hacen el resto de los talleres, es la gran tarea de cambiar de país. Un concierto, si tiene un fondo de escenario que va con otra cara, lo primero que tienen que hacer para pintar un fondo de escenario es comprar la tela, rozar la tela porque no viene tela tan grande, ¿sí? Ya de por sí ese tiene que ser un trabajo porque no puede quedar ninguna pasita, nada. Una vez que la tela está cocida, que la cosa máquina que está ahí, ¿sí? Una vez que la tela está cocida, un fondo de escenario mide cerca de 20 veces 15. Construido en 1887, el teatro argentino contaba con una imponente sala que albergó a las más importantes figuras de la lírica y el ballet mundial. Fue rematada y pasó a ser de la provincia, del Estado. Y el 18 de octubre de 1977, en un ensayo de ballet a las 2:30 de la tarde, un desperfecto eléctrico hizo que se prendiera fuego. En realidad, claro, hubo varias cosas que llamaron la atención, estaba en plena época militar, así que, de hecho, de todas las pericias que se hicieron después del incendio, no quedó absolutamente nada, no hay ninguna documentación. Durante la última dictadura, un misterioso incendio redujo a cenizas la sala de estilo renacentista, y a pesar de las quejas de vecinos y personalidades de la cultura, se decidió la demolición total del edificio. En su lugar se erigió una construcción moderna, pero la obra quedó suspendida a mitad de camino en medio de la ciudad durante más de 20 años. Aquel espacio abandonado fue Elsinore, el castillo de Hamlet, elegido por el Chino Ballina y el taller experimental audiovisual. ¿Vieron alguna vez a ver algo? Sí. Del edificio original solo queda una maqueta, que es el corazón de las visitas guiadas, desde donde se cuenta un cuento que dice que el 18 de octubre de 1977, en un ensayo de ballet, a las 2:30 de la tarde, un desperfecto eléctrico hizo que se prendiera fuego. Hubo varias cosas que llamaron la atención. Estaba en plena época militar. De todas las pericias que se hicieron después del incendio no quedó absolutamente nada de documentación, ni nada. De las 3 dotaciones de bomberos que se esperaba, solo llegaron 2 varias horas más tarde. Tenían la orden de no acercarse. Toda la fachada había quedado intacta, pero el gobierno que estaba en ese momento decidió derribar el edificio y empezar a construir un edificio nuevo. Yo creo que fue a propósito. Yo creo que me da la impresión que los milicos tenían que generar algún recurso y bueno, incendiar el teatro y arrancar con un proyecto nuevo les iba a reportar dinero, y porque en ese momento el objetivo que fue el primigenio, que por eso la dictadura agarra el poder, es para poder apropiarse de los dineros del Estado o del pueblo. Esta decisión de hacer Hamlet también se vinculaba con la recuperación de un incendio. Y de alguna manera Hamlet era ese incendio, porque esa troupe que había venido conmigo a ocupar este espacio no dejaba de venir a un lugar donde había habido el ardor del fuego, pero estaba la estructura helada de lo que podía venir. Y al mismo tiempo los fantasmas de una memoria de ese espacio. Quizás sea ese el momento más interesante para mí del cine. Se murió el teatro argentino, pero también se murió una época.
Pero efectivamente se murió, desapareció, como la carrera, como los compañeros, como la arquitectura de este espacio. Sala de... No, pero esto para. Esto me parece que es la lírica. Esto es la lírica, pero esto es cuando estaba en construcción. Claro. Esto no es eso, todavía no se había terminado. Fíjate que acá iban los palcos balcón, esta es una foto antigua, sin terminar. Claro. El teatro sin terminar, cuando estaba en obra. Sí. Mirá vos, mirá, si no presto atención es casi que me confundo. Porque acá ves, esta es la embocadura del escenario, el foso de la orquesta con los palcos balcón. ¡Luces! ¡Luces! Dos comidas y un mismo destino. Se puede pescar con un gusano que comió de un rey. Raúl Martínez Moyo es actor, pero antes que nada cinéfilo. Alternó esas dos pasiones participando en casi todas las producciones del Taller Experimental Audiovisual, delante o detrás de cámara, y en algunos casos, en ambos lados. Es una victoria un poco sobre la muerte. Y la gente joven, en los momentos de descanso, había gente que se iba detrás de las columnas a chapar, porque eran jóvenes y merecían hacer eso. Se comía, se amaba, se actuaba, se filmaba. Y se pensaba, y ellos lo pensaban, que podían modificar algo del mundo con eso. Había esperanza. Que filmando ahí abajo, en eso que estaba abandonado, lleno de agua, que tenía la necesidad de volver a vivir, que era la esperanza de volver a vivir. Estaba en construcción en el Teatro Argentino y casi siempre andábamos o muy por abajo, en la parte más subterránea, o también estábamos arriba, ¿no? En la parte más de la azotea y demás. Mucha cosa con los reflejos, porque casi constantemente había agua. Mi bendición recibe. Lengua no deja más a las ideas. Muéstrate afable, mas no vulgar. Bueno, yo hacía la parte de arte, así que estaba como todo el tiempo en esa situación, ¿no? O viendo escenas en lo que ahora es la Piazzolla, que en ese momento era como un plano inclinado, ¿no? La cabina está acá, donde termina la foto. Esto cuando se filmó estaba todo inundado, todo esto. Y bueno, estas son las escaleras de acceso a los distintos pisos que tienen circulación doble. Y bueno, sí, o las de escape. Hay dos tipos de estas escaleras. Una es la de acceso al personal, o pueden ser las mismas de escape de seguridad. Por eso, pero no son las escaleras. No, el público por acá no pasa. Recuerdo que teníamos solamente una cámara Super VHS, que teníamos un par de luces, que había muy buenos actores. Y también recuerdo los cables que venían de cualquier lugar, pasaban charcos de agua, que estaban colgados de algún lugar que no se sabe de dónde. Y recuerdo yo caminando
al filo de los balcones. Todavía tengo sueños, que estoy caminando sobre el techo del Teatro Argentino. ¡Acción! ¡Acción! ¿Dónde mierda se fueron? Corte. No, boludo. ¡Acción! Ahí nomás te parás. El zapato. Bien. Corte, bien. Nosotros vinimos a este lugar, que era un castillo alucinante, que tenía toda la historia de la ciudad y tenía también el futuro de la ciudad, ¿no? Y el lugar ya de por sí fue muy fuerte a la hora de imponer una estética, un diseño del espacio. Era algo que era imponente, pero también que nos impuso. De este espacio imponente diseñamos una idea de naipes, ¿no? De movilizar a los actores contra la pared, que eligieran su parlamento, ¿no? En este paso no hicimos caso a nuestros consejeros, que tanto y tan bien nos han ayudado. Les agradezco. Segundo, sabed que Fortinbras, teniéndonos en poco, suponiendo un grave estado de indefensión del reino y una gran conmoción interna en el mismo, pretende las tierras que fueron de su padre y que éste perdió por pacto real. Los obsequios frívolos de Hamlet no tienen importancia. Mi viejo me dice, voy a hacer todo como si fueran cartas de póker, Ofelia, dijo, como si fueran barajas. Teme, hermana mía, protégete. Por aquí, Ofelia. Sobre todo visualmente, todo lo que armaban en esos espacios vacíos, me parece muy bello estéticamente, muy arriesgado. A veces me despertaba a la mitad de la noche y tenía así como sueños, o recordaba sueños que tenía con el tipo de estructura del lugar, como si fuera un escenario de, ¿cómo se llama? Escher, este que dibuja. Diez años después de filmado, a Germán Monti le propusieron participar de la edición de Hamlet en un precoz formato digital. A diferencia de los estudiantes de su generación, no reivindicaba los proyectos en fílmico, sino el formato en video. Aún hoy habita un espacio poblado de caseteras de formatos diversos, viejos televisores y videocassette que le dieron en guarda y que recupera como objetos de estudio. Cuán vanas y marchitas, insípidas e inútiles se ostentan las prácticas del mundo. Tenía como esa noción de copiar de VHS a VHS y editar así. Ahora es mucho más porque ahora es una decisión clara. O sea, tenés acceso cotidiano a un K sin problema. Hacer algo en VHS en ese momento era parte del paso reducido.
Video es esa señal, primero la señal máxima de video, que es una señal SD, que ahora es como casi pareciera justamente una señal pobre e inestable, pero en ese momento se le decía al video eso, el video tiene una señal inestable, claramente inestable, la señal de tubo, la señal de electrónica. En ese momento la imagen además que tenía Hamlet era con esos colores lavados. ¡Ey! Con poca luz, entonces traía poco contraste. No sé, me trae como, me parece una experiencia emocionante. Tengo un recuerdo de llevarme increíblemente bien con él. Fue un momento como de paridad, como que él me respetaba mucho y prácticamente no me dirigía porque decía como, bueno, ella lo va a hacer. Ahora, en la distancia, hace un par de años, descubrí que él me había dirigido. Tengo un recuerdo que con Raúl Martínez Moyo, que hacía del tío, jodíamos mucho. Y un día casi nos caemos por el hueco de un ascensor. Y recuerdo los ascensores, que en realidad eran los huecos de los ascensores, que no se veía hacia dónde... en dónde terminaban. Recuerdo los ventanales, también filosos, con ese verde musgo. Todo fue un riesgo. Desde el primer momento, desde la primera reunión, hasta llegar el momento de la filmación. Era riesgo. Era riesgo de que se fuera uno, que se cansara el otro, que se quemara una lámpara, que algo no funcionara, que alguien se cayera. Había trampas. Había trampas de todo tipo en la cual podías caer y accidentarte. Un diálogo entre Wim Wenders y Godard. Y hablaban de que había películas que eran técnicamente perfectas, pero que no se hacían con amor. Y eso se hizo con amor. Hubo amor, había ganas. Había tanto amor que había gente que se peleaba y decía, yo de acá me voy y no vengo nunca más. Y al otro día volvía, como si fuera una pareja. Hoy me acordaba de una película brasileña que se llama Lucio Flavio, Pasajero de la Agonía. ¿Alguien la vio? ¿Vos la viste, Chino? Lucio Flavio, Pasajero de la Agonía. Ah, sí, la vi. Me acuerdo que la vi. Hace cuán vanas y marchitas, insípidas e inútiles se ostentan las prácticas del mundo. ¡Qué suciedad! Como cuando el excesivo calor abraza el cultivo. ¿Cómo pudo ocurrir esto? 2 meses hace que ha muerto. ¡Corte! Muy bien, che. Muy bien. Incluso la imagen del viejo teatro y ella con la máquina de... Disculpa, no sé eso, vos seguís joven. El documental de Malvinas, a 10 años de Malvinas, Oh, me deben bueno. 3. Ah, claro. Así que
Al momento de filmar Hamlet, se tomó la decisión de incorporar soldados reales. Algunos miembros del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas se sumaron al proyecto. Aquellos jóvenes, invisibilizados por la dictadura militar primero y por la débil democracia después, utilizaron parte de la ropa con la que combatieron en el frente de batalla. Finalmente con ellos les propuse hacer la tropa de Fortinbras, ¿no? Es decir, los hice caminar por el camino de Ensenada con sus vestuarios de combatiente de Malvinas, regresando, oyendo en una guerra que nunca termina. Bueno, respecto a los materiales, rescaté muchísimo. Y esto, los hongos son impresionantes. Sostiene que vamos a estas elecciones para tratar de arrebatarle a la burguesía un sector de la clase obrera y la... Nosotros jugábamos a filmar. Designo dónde está, para sacarlo de allí y conducirlo a la capilla. Hamlet. No lo creáis. ¿Qué? Que guarde nuestro secreto. Y no el mío. Era toda una experiencia que después quedaba en un formato que para esa época tenía buena calidad. Viéndolo hoy, claro, no resiste el paso del tiempo. Le trato de encontrar una especificidad a eso. O sea, es cierto que es de menor, no de menor, pero sí no es la manera apropiada de reproducir una película, porque ahora lo estoy viendo. O sea, estoy viendo Torrent en 1080 y 720 de películas clásicas de cine, que las había visto en VHS en la carrera y no tienen nada que ver. O sea, son buenísimas las películas, no era esa mancha gris de copia. Lo mismo pasaba con las fotocopias. O sea, había como toda una cultura de los 90 muy neoliberal de que lleguen los bienes culturales desgastados, en última instancia una especie de recuerdo de lo que fue. Y nosotros veíamos ese barro que había quedado de 3 o 4 generaciones de copias de VHS, de un telecine mal hecho y de 5 o 6 fotocopias de un libro, y con eso estudiábamos. Eso era, y entonces esa era nuestra cultura audiovisual. Entonces para nosotros es bastante lógico llegar al ruido o llegar a la mancha. Que filmar en 16 milímetros blanco y negro era una disminución respecto al 35, o que filmar en 35 era una cosa superadora. No, algunos sí lo sentían, aquellos que eran, entre comillas, protocineastas, o técnicos, o artistas complementarios, montajistas, directores de fotografía. Para mí el soporte siempre fue un problema que lo que hacía era favorecer las relaciones de experimentación con el lenguaje. Bueno, nosotros incorporamos automáticamente lo digital sin problema, pero también en una lógica del lo-fi. Usábamos unos equipos hogareños que tenían la posibilidad de digitalizar a la misma calidad que un VHS, o sea, un cuarto de cuadro de PAL, 384 x 288. Con esos equipos postproducíamos
y después volcábamos eso en otro cassette para distribuirlo nuevamente. Nosotros lo hacíamos online, en una computadorita chiquita, a baja resolución, y eso era lo que quedaba finalmente, y eso es lo que pasó con Hamlet. Y el material, me acuerdo que eran colores, o sea, que el material era un material bien de VHS, de video. Y hubo alguna decisión de convertirlo en eso que terminó siendo, que es un material más gráfico, parece, muy contrastado. Ay, desgracia la mía. Haber visto lo que vi, para ver ahora lo que veo. ¿Eh? No, estaba como muy leído, lo dije. Las dificultades que tuvo Hamlet a lo largo de los 10 años, casi, si no me equivoco, porque fue rodada en el 91 y terminada en el 2001, o sea que son casi 10 años. Creo que hubo como una especie de, en esos 10 años de revisión constante, ¿no? Había tiempo para poder hacerlo, había una intención de terminarlo, pero al mismo tiempo también había la dificultad de terminarlo, porque hubo 4 intentos, digamos, de borradores que no cuajaron. Y lo que siguió de Hamlet, por ejemplo, fíjate esta secuencia con el inicio, ¿no? Hay un poco destrozar la estructura original, digamos, del Hamlet, ¿no? Sí me acuerdo que estábamos todos a la expectativa porque de pronto parecía una utopía y empezó a haber como una luz y como que era posible reabrir la carrera y se empezó a dar y fue como un sueño que se empezó a cumplir. Un par de años después de filmar aquel Hamlet inconcluso, el Taller Experimental Audiovisual participó de la reapertura de la carrera de cine. Paradójicamente, hoy funciona en lo que era un distrito militar. Un poco los senderos de esta idea que nos motorizó también estaba capitalizando una energía extraordinaria en los compañeros que intervinieron. Yo no creo que la lucha por la reapertura haya podido cesar o haberse impedido o inhibido, pero sí creo que Hamlet fue aquello que nos dio la puntada final de la fe. La versión de aquel Hamlet tardó 10 años en terminarse. Se proyectó en el 2001 bajo el título Hamlet finge, de analógico a digital. El teatro argentino finalmente se inauguró en 1999. Los cassettes VHS dejaron de fabricarse en el año 2006. Los integrantes del Taller Experimental Audiovisual fueron los primeros docentes de la nueva carrera de cine. Cuando abrimos esa carrera de nuevo, el hecho de lo que iba a venir en los jóvenes era la gran película.
La coordinadora se convirtió, con el taller experimental y la lucha por la reapertura, en el sueño de una cosa. Y esa cosa se está desarrollando. Es decir, tiene futuro, es posible. Si pasamos la peor dictadura histórica de América Latina, la peor, la más perversa, la más miserable, la más triste que podía haber habido, esto lo vamos a pasar también. Es decir, vamos a pasar y lo vamos a derrotar con imágenes. Me parece que eso es lo más interesante para nosotros desde el punto de vista de lo que uno ha hecho como obra. Todo en realidad debiera pensarse como un trabajo en proceso permanentemente. Ser o no ser. La cuestión es esa. Sufrir los golpes y punzantes dardos de la suerte horrenda, o terminar la lucha en guerra contra un piélago de males. Morir, olvidarse, y saber que con ello se cortan las cadenas. ¿Qué sueños habrá en el dormir profundo de la muerte? ¿Será al final apetecido? Morir. Dormir. ¿Dormir? ¿Soñar acaso? Ahí la respuesta. A tu salud, Hamlet. Tuyo es el vino. Tuya es la perla.